Yo Vámonos. había... Ok, bien. Sigue por ahí. Ok. De manera que la primera parte dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta la escribe Pablo, pero Silvano, quien es Silas, ¿recuerdan de Silas? El que estuvo preso en Filipos, en la cárcel, con Pablo, ¿verdad? Cuando comenzaron a cantar y las cadenas se rompieron y salieron libres. Se llama Silvano, pero en realidad es Silas y Timoteo. Han estado en los viajes misioneros con Pablo, ¿verdad? Y de Pablo, ¿verdad? Abrió esta iglesia en su segundo viaje misionero y estaba allí con Silas. Pablo y Silas estuvieron en Tesalónica juntos cuando esta iglesia se abrió. Y lo que le quiere decir es, estoy acompañado de los hermanos, ¿verdad? Que me acompañan, Silas y Timoteo, están con nosotros. Ya la iglesia los conocía porque Silas había estado con Pablo, pero Timoteo había sido enviado para ver cuál era la posición o el estado de salud espiritual en la que esta iglesia se encontraba. Eso fue en la primera carta de los tesalonicenses cuando comenzamos a estudiarlo, que él había recibido un reporte de Timoteo y se había alegrado mucho de que la iglesia todavía estaba en pie y estaban dando frente de batalla a la persecución que habían sido sometidos, pero que estaban dando frutos y que toda la parte esa donde ellos estaban en Tesalónica conocían de ellos y que conocían la iglesia y habían evangelizado, y por eso es que Pablo le escribe la primera carta diciéndole: estoy más que gozoso por el fruto que ustedes han dado, porque a pesar de que estuve con ustedes nada más que 3 domingos, ustedes han dado fruto abundante. De manera que ya ellos conocían a Timoteo y habían conocido a Silas. Vamos entonces al versículo 3. Yo voy a leer del 3 al 5, ¿ok? Y dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Esta es el título de esa porción hasta que se acabe. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ellos pensaban que Pablo no tenía que estar tan regocijado de ellos porque ellos no sentían que eran especiales, pero ciertamente para Pablo eran especial. Ellos eran especiales por el poco tiempo que les había dado y por el resultado que había obtenido, ¿verdad? Pablo sigue añadiendo exhortación, ¿verdad? Y haciendo agradecido a ellos por la manera en que ellos han respondido al evangelio. Luego dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Ellos se los están echando de que esta iglesia ha dado el fruto que ha dado, ¿verdad? Porque fíjense, la iglesia de Corintios y la iglesia, los problemas que habían en la iglesia de Éfeso, donde está Timoteo, que de eso estuvimos hablando en el libro de Timoteo. Esa iglesia de Corintios, eso era una cosa bárbara, ¿verdad? Con todas las orgías y toda el pecado que esa gente estaba cometiendo, a pesar de todos los dones que tenían. Pero esta gente estaba dando fruto de verdad, ¿verdad? Y no tenían mucha educación en el tema. Pero dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Tanto que nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis, de manera que esta gente estaba bajo el fuego de la tribulación, ¿verdad? Y dice, por eso es que ellos creían, hermanos, que ellos estaban en los últimos tiempos, porque cada vez que abrían una iglesia de esa, lo que había era persecución. Y es que en realidad querían exterminar a los cristianos, porque en todas partes esto se había regado y los judíos lo seguían por todas partes.
que decían que ellos realmente lo que querían era perturbar el mundo. De manera que no era fácil ser cristiano en aquella época, como no es fácil ser cristiano en la época de nosotros. Nosotros estamos cómodos, pero la cosa se está poniendo caliente. Ahora dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Bien, vamos a explicar un poquito eso, ¿verdad? So, Pablo saluda a la iglesia y agradece su fidelidad, su perseverancia en medio de la prueba. Ellos están creciendo en fe, están abundando en amor, en paciencia y en fe. Todo lo que una iglesia debe de tener. Fe, amor y paciencia. Paciencia unos con los otros, ¿verdad? Esta fe y amor hacían que, ¿verdad? En medio de la tribulación, porque fe y amor puede tener todo el mundo en un momento que no sea difícil, ¿verdad? Todos tenemos mucho amor. El problema aquí era que eso se estaba ocurriendo en medio de una tribulación. Estaba ocurriendo. Y estos hermanos se llevaban muy bien y se estaban apoyando los unos a los otros, ¿verdad? En el versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. De manera que nosotros a veces pensamos, o hay muchas personas que piensan, ¿verdad? Que Dios está ausente cuando sufrimos. Nosotros hemos aprendido que eso no es cierto en nuestra iglesia, ¿verdad? Que eso no es cierto. Pero hay muchas personas que se sienten solos y que en medio del sufrimiento Dios no actúa. Es un falso concepto, ¿verdad? De lo que es la compañía de Dios. Pero a veces el sufrimiento de la gente los lleva a cuestionar el justo juicio de Dios o la gracia de Dios o la misericordia de Dios. A veces pensamos, Dios no es un Dios de amor, ¿verdad? ¿Por qué me deja pasar por esta prueba? Porque yo tengo que pasar, esto no es justo, dice la gente. Pero Pablo está diciendo, y aquí es donde yo le decía que esto es como, ¿verdad? Un poquito contradictorio, como decía nuestra hermana Valle, que esta tribulación y estas señales de amor y de crecimiento cristiano en medio de la tribulación, dice Pablo que son demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, el cual asimismo padecéis. De manera que Pablo está tomando una postura opuesta a lo que la gente piensa. La gente a veces piensa que Dios no está presente en medio de nuestro sufrimiento porque Dios no responde como la gente quiere que ellos respondan, ¿verdad? Y a veces no oímos nada de parte de Dios. Nos quedamos como que está o no está, ¿verdad? Pero por fe nosotros sabemos que está, porque el Señor dice que Él nos estará con nosotros hasta el fin. De manera que Pablo toma una postura opuesta, completamente opuesta, insiste en que el sufrimiento es evidencia del justo juicio de Dios. ¿Por qué del justo juicio? Jesús estuvo sufriendo un montón y llegó el momento en que le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Llegó el momento en que Jesús se sintió abandonado por el Padre. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, se sintió abandonado por el Padre, yo no culpo a aquellas personas que a veces se sienten abandonados por el Padre en medio del sufrimiento, porque literalmente así es como se sienten. Pero dice que eso es evidencia del justo juicio de Dios. De manera que el sufrimiento y la conducta que nosotros podamos tener en medio del sufrimiento, que es lo que él está hablando, ¿verdad? Aquí, la resistencia que nosotros podamos tener a ese sufrimiento, cómo nosotros nos
comportemos, cómo nosotros nos comportamos en medio de ese sufrimiento, cómo resistimos la situación difícil, ¿verdad? Independientemente, y ellos aquí tienen gente que los persigue, pero yo estoy hablando del sufrimiento como tal, no estoy tomando en cuenta ahora aquellos que me están haciendo el mal. El sufrimiento y cómo yo resisto ese sufrimiento, cómo yo respondo a esa prueba, ¿verdad? Hace que la obra de Dios se complete. Y de eso era que hablábamos el domingo, ¿verdad? La obra de Dios se completa en nosotros. Claro, se completa dependiendo de cómo yo responda al sufrimiento, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos en Santiago que es necesario que pasemos por pruebas, que no las podemos, no las podemos rechazar, porque eso es parte de la formación que Dios nos da. Así como Jesús pasó por pruebas, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Nosotros también tenemos que pasar por pruebas, ¿verdad? Entonces ahí es donde la obra de Dios se lleva a cabo en nosotros, como que nos completa. Y yo hice un comentario que era como si Dios nos hubiese, ¿verdad? Formado, estábamos hablando de los 7 años, ¿recuerdan? Y me dio gracia porque me encontré con esto aquí. El año 7 es el año perfecto, el año de que todo se ha completado, el año donde estamos es de la perfección. So, Dios nos dio, nos entrenó por 7 años y en el 7º nos metió al horno de fuego. Y yo les comparé que era como cuando Harvey, ¿verdad? Preparaba sus volquis y estaba 3 años preparando volquis y después se los llevaba a la pista a ver si funcionaban, ¿verdad? Y yo le iba a decir que los volquis de Harvey hacían pa, 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 y se le dañaban, pero no se lo dije. Pero esa era la analogía que yo le tenía, ¿verdad? Pero a diferencia, ¿verdad? De lo que Dios hace en nosotros, Dios espera que nosotros respondamos bien porque todo lo que Dios hace es bueno. De manera que si nosotros fuimos buenos discípulos, ¿verdad? En medio de ese horno de fuego en que nos está metiendo, Él espera que nosotros respondamos como Él espera que respondamos, si aprendimos la lección, ¿verdad? Porque Él hizo la creación y después que la hizo, ¿qué hizo? Que reposó. Y yo me imagino que tiró lluvia y tiró tormenta a ver cómo todo funcionaba, a ver si esto estaba bien hecho, ¿verdad? Y al final, todo no dice que hubo nada mal, ¿verdad? De manera que todo debe estar funcionando en la manera que Él lo hizo. Y la manera que Él hizo a Adán y a la manera que Él hizo a Eva estaban correctas. El problema fue que Eva y Adán dañaron la cosa, ¿verdad? Pero todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y cuando Dios nos pasa por el fuego, es para probar si la obra está ¿qué? Completa, perfecta. Y eso nos lleva a 1 Corintios 3, y nosotros hemos estudiado eso. Y yo le voy a leer esa partecita, ¿verdad? Porque de esto estuvimos hablando el domingo y me pareció que era una continuación de lo que dijimos. Es 1 Corintios 3 y dice: y si sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, que es lo que, ¿verdad? Estamos construyendo. El fundamento es Cristo y quienes edificamos encima somos nosotros. Dependiendo de cuál sea el material que nosotros usemos, estoy en 1 Corintios 3, 12, ¿verdad? Dependiendo del material o del esfuerzo, vamos a decir que el material es el esfuerzo y todo el empeño que usted tenga en desarrollar y, ¿cómo se llama? Desarrollar su vida espiritual. Si usted utiliza oro, plata, piedras preciosas, pero tal vez en cambio utiliza madera, heno o hojarasca, ¿verdad?
qué materiales usted está usando. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cómo es que se va a hacer manifiesta? Cuando nos pasen por el horno de fuego, cuando nos pongan en prueba, cuando estemos en las situaciones difíciles las que nos encontramos ahora, ¿verdad? Y esto era lo que le estaba pasando a estos hermanos. Ellos habían construido su vida espiritual sobre las rocas, como nosotros, pero habían puesto empeño en desarrollar una vida espiritual saludable, ¿verdad? Ellos querían mantenerse firmes y estaban manteniéndose firmes y estaban dando frutos. Y dice, será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será que revelada. El fuego es la prueba. Por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que la va a probar, la probará. Nosotros estamos en una situación similar a la de estos hermanos. La única diferencia es una situación difícil. La única diferencia es que estos hermanos están siendo perseguidos. Nosotros no estamos siendo perseguidos, literalmente, no podemos decir eso. Solamente estamos pasando por una prueba, ¿verdad? Pero dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Y ese es el justo juicio de Dios. Recibirá recompensa, ¿verdad? ¿Estoy dónde? Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. De manera que si se quema la obra, pues mira, tienes que empezar de nuevo, ¿verdad? El Señor vuelve y te da forma, mejor es que aprenda de la primera para que no tenga que pasar por una tercera. Pero eso es lo que está pasando aquí. De manera que Pablo está diciendo que la prueba y la resistencia o la obediencia o nuestro comportamiento, que el comportamiento que nosotros tengamos en medio de ese momento difícil, que no es eterno, pero a veces se hace eterno, uno se siente que eso no va a acabar, ¿verdad? Hace que la obra de Dios se lleve a cabo en nosotros, ¿verdad? Y luego entonces el autor nos explica que el fuego, ¿verdad? La prueba es como el fuego que nos purifica y nos refina, ¿verdad? Y ese oro es quemado y bota toda la escoria, y cuando es quemado, de lo que sale de ahí es un metal puro, precioso, queda refinado, es un oro puro. Y así es como Dios nos quiere ver, ¿verdad? Nos quiere con un oro refinado. No, esta opción a la gente dice, eso no es justo, no es fair, ¿verdad? Pero es contado para nosotros por digna para con Dios, porque tiene mérito. Cuando decimos que es digno para con Dios, es que somos merecedores, ¿verdad? De la acción, ¿verdad? De que Dios nos vea como justos, como sus hijos, como salvos. Y dice que tendremos recompensa, tendremos recompensa. Somos merecedores de la salvación y de las bendiciones de Dios, porque sencillamente hemos pasado la prueba. Y eso no tiene nada que ver, porque la gente piensa, ¿verdad? Que si Dios es justo, ¿verdad? Algunos piensan que la justicia de Dios no es congruente con el amor de Dios. Si tú me amas, la gente lo ve como un castigo, pero no es un castigo, ¿verdad? Dios nos está disciplinando, nos está enseñando. Es como cuando nosotros ponemos a prueba a nuestros hijos y le decimos, no vas a hacer esto hasta que no aprendas. No te voy a permitir hacer esto hasta que tú no aprendas cómo comportarte, o hasta que tú no aprendas cómo hacer esto, porque o sea, no tiene provecho para ti. Y eso es lo mismo lo que pasa que el juicio de Dios como un poquito como más, ¿verdad? Más difícil de lo que nosotros a veces le ponemos a nuestros hijos, las pruebas de Dios, porque es un mundo espiritual que nosotros no conocemos
y estamos llevando a cabo una acción que desconocemos y a veces nos sentimos perdidos y no sabemos cómo responder a las cosas cuando no conocemos bien la palabra o cuando no, a veces el Señor nos tiene en el desierto y no encontramos, ¿verdad? Como la dirección divina. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos, ¿qué? Mantenernos firmes y no y dando frutos y no dejar que nuestra fe disminuya. Eso es todo lo que Dios está esperando, que nos mantengamos firmes en la palabra y no dejar que nuestra fe disminuya. Hay gente que se desespera, hay gente que pierde la paciencia, pero Pablo le está dando crédito a esta gente porque han mantenido la fe, han mantenido el amor y ¿cuál era la tercera? Y están abundando en amor, están creciendo en fe y en paciencia, porque esto se alarga y nosotros tenemos que perseverar. Algo que no tuvo el pueblo de Israel en medio del desierto. Fueron probados y fueron tentados, mas sin embargo, no crecieron en fe, nunca, nunca, porque cuando llegaron a explorar la tierra, salieron y dijeron que ahí hay gigantes, ahí no podemos entrar, nos van a matar a todos. Tuvieron 40 años en el desierto y su fe nunca creció. No abundaban en amor porque sencillamente siempre estaban criticando a su líder y estaban haciendo lo que ellos querían y no tuvieron mucha paciencia porque cada vez que le faltaba algo culpaban a Moisés y comenzaba ¿cómo se llama? Los comentarios, la murmuración los mató. De manera que ese no es el mejor ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que pensar en cómo se comportó esta gente en medio del desierto y cuando nosotros estamos en el desierto, tenemos que pensar que tenemos que hacer lo opuesto de lo que ellos hicieron. Lo opuesto. Mantenernos en amor, mantener la fe, mantener la paciencia y sencillamente, aunque no sintamos que Dios está con nosotros, tener la fe y la certeza de que Dios está con nosotros, porque esto no es por vista, es por fe, ¿verdad? Es por fe. Y cuando nosotros nos mantenemos firmes en esa postura bíblica, porque eso es lo que dice la palabra, aunque nos digan locos, Dios nos declara justos delante de su presencia, porque demostramos que Dios es justo en su juicio. Y esto lo voy a decir porque esto es en términos de cuando vamos a cambiar la escena. Ok, estamos en tribulación, estamos en dificultad, pero estamos hablando de la perspectiva que nadie nos está persiguiendo. A esta gente los están persiguiendo. Y Dios le está diciendo, mantente firme, mantente en la fe, mantén paciencia, crece en amor, porque Dios nos manda a amar a qué? A nuestros enemigos. Nos manda a amar a nuestros enemigos. No, Dios le paga mal a nuestros enemigos por habernos hecho sufrir. Pero nosotros tenemos que pagarle con bien. Porque dice que amemos a nuestros enemigos. Y si nos dan una galleta en este cachete, en esta mejilla, tenemos que tornar ¿qué? La otra. Y que tenemos que pagarle con bien. Eso es lo que dice la palabra. Pero en su juicio, Dios le va a pagar con mal. Porque tenemos que dejar que Él sea el que lleve el juicio, no nosotros. De manera que nosotros tenemos que hacerlo bien para que Dios le pague con mal. ¿Lo ven? Que no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca pagar con bien. Esa es la parte más difícil. No, pagarle con bien a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho mal, para que Dios entonces le pague con mal. Y ahí es cuando nosotros demostramos que su juicio es justo. Cuando sufrimos el oprobio, porque entonces Él va a enjuiciar a aquellos que nos hicieron mal. Porque el juicio no es para nosotros, es para quién? Es para nuestros enemigos. ¿Yo los estoy confundiendo o me están entendiendo? Yo estoy trayendo dos casos diferentes, uno de persecución y uno de no persecución. Y cuando Pablo dice que esta demostración que estos tesalonicenses están haciendo demuestra el justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Nosotros estamos padeciendo
en el reino de Dios estamos padeciendo persecución. Pero cuando nosotros nos comportamos como se comportaron los tesalonicenses en medio de la persecución, demostramos que Dios es justo en su juicio. Nosotros somos los que hacemos lucir a Dios bien, porque estamos diciendo, Él es justo, porque ustedes me hicieron mal, yo les pagué con bien, y ahora ustedes tienen que acarrearse ¿al qué? Al juicio divino. Y eso puede pasar ahora, pero también va a pasar luego cuando Cristo venga. Porque van a ser sometidos a la prueba de fuego, van a estar, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? No van a estar en el reino de Dios, van a estar en el reino de las tinieblas. Nosotros somos los que hacemos que Dios luzca bien cuando nosotros sencillamente resistimos la tentación de hacer mal en medio de una persecución y en medio de una contienda con alguna persona que nos esté tratando de hacer mal. De manera que esta acción no se ve como con buenos ojos de parte de nosotros, o de parte de los enemigos, pero tiene mérito para con Dios. Cómo nosotros nos comportemos tiene mérito para con Dios. Y puesto que Él es justo, ¿verdad? Él nos va a recompensar con bendiciones y Dios va a pagar con mal a aquellos que nos hacen mal a nosotros. ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes quieran añadir? ¿Alguna experiencia? Pastora. Dime. Es como, no sé, ha salido como un testimonio hoy porque yo me encontré con mi hermano y conocí a mi sobrino de 8 años que yo no conocía, que nunca había visto, y él me contó la historia de la situación y la lucha que él tiene para tener la custodia del niño, y fueron cosas bien difíciles, y hoy recibí una llamada y bueno, tuve la oportunidad, ¿no? Él nunca ha aceptado al Señor, pero estuve hablando y diciendo, mira, tienes que demostrar esta conducta, búscate una iglesia allá, y pues hablamos de la palabra del Señor, cómo el Señor actúa. Él me hizo preguntas de confusiones que él tenía, y hoy me llama y me dice, ¿sabes lo que me acaba de pasar? Y yo, ¿qué? El nene se portó mal en la escuela. Pues yo me imagino que estaba, como lo alcahueteamos tanto el fin de semana, pues se creía el rey y señor en la escuela, y lo llaman y él va y lo busca, y me dice que cuando le tocaba entregárselo a la mamá, pues la mamá no estaba en la casa, y estaba en la casa, o no había llegado, pasó algo, pero él termina llamando a la policía, ¿verdad? Y me dice todo lo que hizo, y pues yo le dije, no vas a reaccionar con malas palabras, no vas a ser grosero, mantén la calma, haz las cosas como se deben de hacer, y el policía lo único que le dijo fue, llévate el nene hoy, llévatelo para tu casa, y ya mañana puede empezar posiblemente un proceso. Y él me dice, y después me dice, quiero hablar con Efraín, y Efraín ahorita cuando llega él me dijo, que él le dice, ¿cómo es posible que nosotros estuvimos hablando de esto el fin de semana? Yo hice las cosas de esta manera y que yo tenga a mi hijo hoy en mi casa. Y Efraín le dice, porque esas cosas las hace el Señor cuando nosotros hacemos las cosas bien. Y es como usted está diciendo ahora, porque rápido me vino a la mente, como hay un joven por aquí cerca escuchando, nosotros no tomamos juicio, pero eso no quiere decir que si yo tomo venganza sobre la persona que me ha hecho daño, el Señor no va a actuar. No, al contrario, el Señor ahora va a tener que hacer 2 juicios. Exacto. Porque voy a pasar yo que no respondí de la manera adecuada, más la persona que me hizo daño también. No quiere decir que, ok, como yo me vengué, las cosas quedaron saldas. Al contrario, ahora lo que hicimos fue que también vamos a ser sometidos a juicio a ambas personas. Así es. Así es, y eso anula el juicio de Dios, porque la gente dice, mira cómo ella se comportó y tú la estás defendiendo a ella y ella se comportó peor que mí, o él se comportó peor de lo que hizo, algo peor de lo que yo hice. Entonces, Dios tiene que juzgar a ambos y los tiene que llevar a juicio de esa manera. Por eso dice que es demostración del justo juicio de Dios. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas correctamente, entonces, a la luz de los ojos de la gente impía, Dios no es justo, porque nosotros también hicimos daño.
De manera que nosotros tenemos que hacer que Dios luzca bien, ¿verdad? Y pues tú me hiciste mal, o tú me deseas mal, o tú me estás mirando con malos ojos y yo lo sé. Tal vez no me estás, ¿cómo se llama? No eres mi amigo y no me deseas lo mejor. Yo te dejo en las manos del Señor. Y yo no voy a hacer nada en contra tuya. A Dios que bregue contigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que Dios luzca justo en su juicio. Porque de otra manera, entonces la gente dice, Dios no es justo. Y esa que es y eso que esa es cristiana. Y que no eso que tenemos esa que es cristiana. preocuparnos. Y que no tenemos que Sí. preocuparnos si la gente dice, eres una tonta, porque debiste haber respondido, no, Yeah. hay que orar porque somos humanos, estamos en esta carne y las cosas duelen, pero uno tiene que, yo por lo menos oro mucho porque le digo, Señor, cuida mi corazón, cuida mi corazón, cuida mi corazón, y trato de no exponerme porque uno puede ceder a la tentación. Así que dame no Sí. exponerme y cuidar mi corazón y mirar para otro lado para que entonces poco a poco las cosas vayan sanando también. Tú hablaste ahí de un punto bien importante. Número uno, cuida mi corazón, porque ahí es donde nosotros maquinamos la venganza y maquinamos todas estas cosas, ¿verdad? Pero, ay Dios, ¿qué fue lo otro que dijiste? Que nos Ah, ponemos a la que tentación, cedemos a la tentación. cuida mi corazón, pero no preocuparnos y no mantener eso en nuestra cabeza. Porque cuando nosotros seguimos con ese pensamiento obsesivo, porque estamos molestos, ahí es donde nosotros caemos, sucumbimos a la tentación. Y ese es el problema mayor, que seguimos pensando en lo mismo. Y por eso dice que nosotros tenemos que quitar todas esas cosas. Dice, quite de vosotros, quítense de vosotros. Te lo tienes que quitar del corazón, pero también te lo tienes que quitar de la mente, porque la mente te lleva a la acción y cuando tú menos te lo esperes, ya tú diste a luz el pecado. Es la concupiscencia te alcanzó, que es lo que describe Santiago en el libro. Tú diste a luz, lo engendraste, y para no engendrarlo, tienes que quitártelo. Como dice Irma, dejar esa preocupación a un lado, déjasela al Señor y no pienses más en eso. Porque si uno sigue ahí con eso todo el tiempo, te pones de mal humor, te, te lleva a querer vengarte de la persona, a querer desquitarte, y cuando vienes a ver, el que caíste en pecado fuiste tú y la otra persona está riendo. Nosotros tenemos que aprender a tener ese dominio propio. Por eso tenemos que pedir dominio propio en medio de esas circunstancias para no caer en ese error, porque ese es el error más común que yo he visto entre nosotros, ¿verdad? Que eso nos sigue molestando en la cabeza y uno dice, pero es que no puedo dejar de pensar en eso porque me da rabia. Yo oigo eso una y otra vez y a mí me pasa. Me molesta, me da coraje, ¿verdad? Y tenemos que aprender a salir de ese pensamiento. Los únicos que podemos quitar eso de nuestras vidas somos nosotros. Efraín, ¿tú querías decir algo? Que eso es bien interesante porque este weekend tenemos unas experiencias que tuvimos unas experiencias que cuando el Señor nos dé la oportunidad, pues ya le contaremos porque son experiencias bien complejas y profundas. Pero entre una de las cosas que yo estaba hablando con Irma era que yo no, porque fue un cristiano confundiendo a otro en realidad, hablándole cosas que en realidad no demuestran ni representan el Dios que yo conozco y al Dios que yo le sirvo. Y entonces yo lo único que le dije a Irma fue, tú sabes lo que a mí más me duele, es la representación que él está haciendo de nuestro Padre, de los cristianos, primero, y segundo, el bochinche que se va a meter él cuando vaya al juicio, porque claro, uno puede salir y decir, mira, cállate la boca o qué sé yo ni qué, pero entonces también uno tiene que tener cuidado como uno hace las cosas, porque todos nosotros somos representantes, hijos de Dios. En la cuestión de los problemas y las venganzas, si nosotros sabemos quiénes nosotros somos, y yo fallo, créanme que yo fallo, pero hay veces que a mí me funciona esto. Yo soy el hijo del rey, en realidad, y
yo sé por fe y porque está escrito en la palabra que el Señor va a llamar a cuentas al que haga a un hijo de él tropezar. Seguro, mejor es que dice que se ponga ¿qué? Sigue. Misericordia tenga el Señor de ti, en realidad, porque yo voy a seguir caminando y yo en realidad te voy a perdonar. Y yo he pasado cosas fuertes que hay veces que la gente me dice, pero ¿y cómo tú no le guardas rencor? Eso no es porque yo le digo, eso no es mi problema. El problema lo tiene él. O sea, porque muchas veces te tratan de hacer daño y si tú soportas y tú aguantas la tentación, el Señor, hay 99 papeletas a tu favor que el Señor te va a dar el favor a ti. Pero tú tienes que hacer tu parte, que es aguantarte, morderte la lengua, siendo justo, humilde y amistoso y amoroso con esa persona que te está tratando de hacer daño. Y después, poco a poco, el Señor hace plac y te da la venganza. La venganza, no, su bendición y su favor. Y entonces, amén, esa persona se queda toda turbada, como que, diantre, ¿qué pasó aquí? O sea, una experiencia que yo tuve hace poco es una persona que habló hasta de mi mamá en el trabajo. O sea, no es que hablo de mi, lo digo en palabras finas, porque tuvimos una discusión y me salió con malas crianzas al frente de todo el mundo. Hace un mes, el viernes renunció y a mí me dijeron, ¿estás contento que se fue? Yo le dije, no, porque yo no, y esto me salió del corazón, Carmen. Le dije, mi misión no terminó con él. Y entonces él, 2 días antes de irse, yo lo llamé a mi oficina y le dije como que fue un orgullo mío, o sea, un honor para mí trabajar con él, que le deseaba lo mejor, aunque nuestra relación no había empezado de la manera correcta. Y la gente se queda confusa porque me dicen, ¿cómo tú no lo pisas a él? Mano, en realidad de corazón les digo, mi misión no terminó. Me siento mal porque el Señor no me dio 1 o 2 o 3 semanas más para poder seguir hablando con él y hablarle de lo que el Señor había hecho conmigo. Pero yo lo justifico eso como que nosotros sembramos la semilla, otro la verá florecer. Y pues yo me amparo en eso y lo dejo ir. Pero es interesante como cuando uno pone las cosas al lado, literalmente, y uno se las entrega al Señor, en realidad dentro del corazón de uno, carnal, no queda ningún tipo de remordimiento porque uno queda como que en paz y uno puede seguir caminando. No es como antes cuando uno estaba en el mundo que uno decía, yo te voy a ver a ti y te voy a ver caer y uno se quedaba pendiente a ver cada vez que le tropezaba y uno nunca, o sea, la carne nunca va a satisfacer la venganza porque siempre tú quieres más y eso no es suficiente y yo la pasé peor porque no es justa. Pero es más fácil entregárselo al Señor, dejar que el Señor bregue y saber que el Señor, como dice el americano, he's got our back. O sea, it's not for us, no es para nosotros hacer algo, es para él. La venganza es de él, no es mía. Así es. Bien. Pues mira, eso es un tremendo testimonio para ¿verdad? Como ejemplo de lo que estamos hablando hoy, porque ese es el tema realmente principal de este capítulo, ¿verdad? El justo juicio de Dios depende de nosotros. Depende de nosotros como siervos, que se supone que si nosotros hacemos las cosas como Dios manda, Dios va a ser visto justo en su juicio, justo. Pero si nosotros no las hacemos como Dios manda, para la gente, Dios es injusto, cuando Dios es justo, ¿verdad? Estamos ejemplificando a Dios de una manera incorrecta. Y yo pensaba en 2 Corintios 9:6 que dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si nosotros no hacemos las cosas bien, tú no esperes, ¿verdad? Una buena recompensa. Porque si tú no pusiste las cosas en su sitio como debías haberlas puesto, pues no esperes que Dios en la ciega, ¿verdad? Te recompense grandemente. De manera que el que ciega generosamente, dice, el que siembra, también segará generosamente. Si hacemos las cosas bien, recibiremos la recompensa que nos toca. Porque tenemos que, ¿verdad?, dar testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas. De manera que aquellos que nos hacen mal nos están haciendo un favor. No se atribulen. Porque mientras más mal nos hagan, más bendición vamos a recibir.
si nosotros respondemos de la manera que debemos de responder, ¿verdad? Son aquellos que hablan deseándonos mal y que nos hablan mal de nosotros o que nos desprecian. Dios conoce sus intenciones y su propósito y los va a hacer, ¿verdad? Pasar un mal momento. Bien, ¿algún otro comentario sobre esta porción de la palabra? Si no, seguimos. Dice, ¿alguien que quería? Sí. Ajá, Vilma. Algo que mencionaste es bastante importante, Carmen, porque, ¿verdad? Que dice que todo lo justo uno pensar y que no le demos lugar a ese pensamiento. Y analizando eso, como podemos lograrlo, es siempre escudriñando la palabra para que esa palabra haga rema en nuestra mente. Porque cuando entonces vienen esos momentos difíciles, el Espíritu Santo te va a recordar esa palabra. Y esa es la palabra que te va a confrontar y te va a decir, no, por el camino que estás haciéndolo, no lo hagas. No le contestes. No, mira lo que te dice la palabra. Porque pues no hace mucho me pasó y estaba confrontándola con la palabra. La palabra me decía, estás quieta. Entonces y hacía rema en mí, y aunque era una lucha, porque es una lucha entre la carne, ¿verdad? Y tu espíritu y el Espíritu de Dios hablándote a ti, pero lo que se venció es la palabra, porque la palabra se hace viva en ti. Entonces es importante que no nos despeguemos diariamente de alimentarnos con la palabra, porque esa palabra, hermano, eso se lo garantizo, te va a ayudar en esos momentos difíciles. Es la que te va a decir no. Me decía a veces, ¿qué te dice Proverbio? Que si el hermano te pide algo y tú lo tienes, dáselo. Me confrontaba, Carmen, me confrontaba, la palabra me confrontaba y la palabra me ayudó a resistir. Amén. Y poder vencer, ¿verdad? Porque el Señor te va a dar la victoria, pero Amén. tenemos que intimar con el Señor a través también de su palabra. Amén. Amén, amén, importante. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que vencer. Ella dice, es una lucha, ciertamente es una lucha. Y eso es lo que Dios quiere que tú venzas, la lucha. Porque en la medida en que tú la venzas, Dios te hace perfecto. Tus frutos, si tú la vences, eso quiere decir que tú has dado fruto, tú has dado dominio propio, tú has tenido paciencia, esos frutos se están viendo en ti y eso es lo que hace que tú seas digno delante de la presencia de Dios porque estás dando ese fruto. Y esa lucha interna se tiene que dar para que Dios que te declare justo, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos que aprender a vencer eso. Yo les confieso una cosa. A mí me fascina estudiar la palabra. Si tú me dejas ahí, yo estoy todo el día. Yo me levanto y yo miro la Biblia y los ojitos me hacen así, chiqui, chiqui, chiqui. Yo la cogería y estuviera ahí todo el día. No puedo. Pero yo digo, ¿cómo la gente lo hace sin conocer la palabra? ¿Cómo la gente lleva una vida cristiana sin entender la palabra? ¿Cómo la gente va a esos cultos motivados, que son de motivación, a escuchar a aquel hombre que habla maravillosamente y salen con ese high y después se quedan en nada? Porque es como si tú llenaras una bomba de aire y después el aire se les sale y se desinflan. ¿Cómo la gente lo hace si no están aprendiendo nada? ¿Cómo llevan sus vidas? ¿Con fe? Pues con la fe, dice Pedro, que tú le añadas a la fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Y por ahí sigue una lista de cosas que tú tienes que añadirle para que tú puedas vivir una vida realmente en victoria. Que tú sepas cómo llevar una vida espiritual para que tú puedas ampararte en Dios y que tú puedas decir, pues de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Solamente cuando tú intimas con la palabra. Porque
de la lucha que hablaba Vilma, esa es la lucha que nosotros tenemos todos los días. Y digamos usted, si usted pasan 2 o 3 días que usted no se encuentra con esa lucha interna, pero tenemos que tener la lucha para aprender a vencerla. Y ese es nuestro trabajo. Póngase ese reto en su vida. Si usted todavía no ha podido vencer esa lucha, y cada vez que tal vez la lucha se intensifica, ¿verdad? Porque a veces la lucha es mayor cada vez, como que nos pasan, calientan el horno de fuego un poquito más, pero hasta que usted sencillamente diga, ok, ya yo aprendí esa lección, vamos para la próxima, ok. Póngase eso como reto, porque realmente tenemos que aprender a manejar eso. Recuérdense de Jesucristo, que hasta le escupieron la cara y él sencillamente no contestó. Se quedó como si no lo hubiesen hecho nada. Ahí es donde nosotros tenemos que crecernos como cristianos. Bien, estamos en el versículo 6. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿O estamos bien? Ok. Porque entonces dice, y a vosotros que sois atribulados, vamos a leer el 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Eso es justo y eso es lo que Dios quiere que se vea justo. Yo te pagué con tribulación porque tú atribulaste a uno de mis hijos. Pero si nosotros respondemos mal, entonces, como decía Irma, pues Dios no va a ser visto como justo y Dios va a tener que también pasarnos la lima a nosotros, ¿verdad? Entonces dice que Dios le da tribulación a los que nos atribulan y el 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros ¿qué? Reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Él está hablando aquí de una perspectiva de que cuando Cristo venga, pero esto pasa todos los días, ¿ok? So, a ustedes, a nosotros, a los que somos atribulados, Dios nos quiere dar ¿qué? Reposo. El problema es que si nosotros no nos comportamos como nos tenemos que comportar, ese reposo ¿qué? No va a llegar. ¿Usted quiere reposo? Compórtense como tiene que comportarse. Porque Dios no te va a dar reposo, ni tú te vas a permitir el reposo de Dios porque estás actuando de la manera incorrecta. So, Dios nos quiere dar reposo porque va a atribular a los que nos atribularon. Y ese reposo va a llegar a nosotros. Nos vamos a sentir que consolados, ¿verdad? Nos vamos a sentir que Dios hizo justicia. Pero a veces nosotros no permitimos que ese reposo llegue. Porque lo hacemos de la manera incorrecta y no podemos recibir lo que Dios nos quiere dar. Y Dios te quiere dar algo y tú no lo quieres recibir porque tú todavía estás tratando de hacer justicia con tus propias manos. Y eso no va a llegar a ti. No va a llegar a ti. De manera que hay cosas que Dios tiene para nosotros, pero depende de qué? De que nosotros obedezcamos la palabra. ¿Ok? Bien, dice, en llama de fuego, porque está hablando de cuando Cristo venga a las alturas, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El comentario bíblico que yo estaba leyendo decía, la pena eterna no consiste en que vas a estar en un lugar donde hay llamas de fuego. La llama de fuego peor que tú puedas tener es que dice que estás excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Tú no vas a disfrutar de eso. Ese es el peor castigo que te pueden dar. Que estés excluido de la gloria de su poder y de su presencia. Nunca conocieron a Dios y no van a conocer el verdadero Dios. Eso es triste, todo lo que tú te perdiste. Todo lo que te lo perdiste aquí y te lo perdiste allá arriba. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos
los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por cuanto hemos creído en la palabra, el testimonio que nos está dando Pablo, nosotros vamos a poder en aquel día, ¿verdad? Ser glorificados como santos de Dios, ¿verdad? Somos cuerpos glorificados y vamos a admirar a ese Jesús como nunca antes lo hemos admirado, porque lo vamos a ver cara a cara y vamos a ver su gloria. Eso debe ser una cosa majestuosa, majestuosa. Yo me pongo tan, a mí yo me emociono mucho cuando hablo de eso. Yo quiero ver a Jesús cara a cara. Y dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre. Ahora Pablo entra en su etapa final, donde habla de, él está hablando a ellos, ¿verdad? Para que tengan fe en medio de la persecución que están, pero ahora entra en su etapa final, donde se despide de ellos y les está diciendo, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga, ¿por qué? Por dignos, dignos. Esa es la palabra. Y dignos quiere decir que somos merecedores de las bendiciones de Él, porque ellos se están comportando como se debe comportar un cristiano maduro y son sencillamente nuevos en el Evangelio. Por cuanto vosotros, para que los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. De manera que ese es el final de la carta y Pablo sencillamente está exaltándole al principio, al final y en el medio les habla, ¿verdad? De las consecuencias o de tal vez no las consecuencias, sino de lo que ocurre cuando ellos, lo que está ocurriendo en sus vidas y lo que va a ocurrir por la manera en que ellos se han comportado en medio de la persecución. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario que quieran añadir? Esto cogió una hora completita. Es un capítulo corto. Yo no quise unir esto al capítulo 2 porque el capítulo 2 es como un poco denso porque habla de la manifestación del hombre de pecado y hay que cogerlo lentamente. De manera que hoy acabamos aquí en este primer capítulo y la próxima vez vamos a estar viendo el capítulo 2 que tiene 17 versículos, pero es un poco complicado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? ¿No? Pues si no, entonces yo los veo. Bueno, vamos a despedirnos con una oración y entonces nos vemos que el jueves, si Dios lo permite, ¿verdad? Y luego el domingo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablaste. Señor, permite que nosotros podamos ser como nuestros hermanos de Tesalónica, Señor, que podamos dar testimonio de ti, que podamos dar frutos, Señor, de arrepentimiento, Señor, que podamos dar frutos de justicia para que podamos ser declarados justos, Señor, por ti, Señor, y podamos recibir recompensas y bendiciones del cielo, Padre, que podamos en algún momento, Señor, cuando tú nos llames, ver a Jesús cara a cara. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de haber conocido a Jesucristo, por la salvación que hemos adquirido, Señor, en nuestras vidas. Y permite que este gozo, Señor, y este conocimiento nosotros podamos compartirlos con aquellos que tú pongas en nuestro camino. Gracias, Padre. Pon palabra en nuestros labios, Señor, y permite que podamos testificar de ti en algún momento. Te damos gracias por todos los que se han unido a esta clase hoy, Señor, y permite que tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia Génesis. Y es por Jesús que te hemos pedido todas estas cosas. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga y espero que se lleven esto en su corazón. Recuerden que tienen un challenge. Tienen que velar cómo se comportan en medio de la prueba y ustedes mismos autocorregirse. Como dice Vilma, que la palabra, ¿verdad?
les hable y el Señor ponga esa palabra en su mente y en su corazón y usted mismo aprenda a desarrollar ese dominio propio. Dios les bendiga mucho. Dios los bendiga. Amén. Amén. Bye bye. Muchas gracias, Carmen Tere, y saludos a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Bye bye, Rey. Dios. Bye. Ay, Gracias, pastora. amén, amén.